La Confederación de Trabajadores y Campesinos es una agrupación obrera destacada, pujante y líder a nivel nacional. Sin embargo, su consolidación es producto de muchas batallas. A pesar de que el sindicalismo mexicano inició desde el siglo XIX, cuando los trabajadores comenzaron a organizarse para poner freno a las lamentables condiciones de los centros de trabajo, el ambiente laboral se mantuvo precario por muchas décadas. En aquel entonces, las jornadas alcanzaban las 16 horas diarias. Los salarios eran bajísimos. Los malos tratos iban desde regaños y gritos hasta golpes, sin contar malas condiciones de seguridad e higiene. Para la década de los 30 se dio la llamada época de oro del sindicalismo mexicano. Sin embargo, para los 70s hubo líderes que deseaban mantenerse en el poder, lo que abrió paso a una insurgencia sindical, en la que los hermanos Leonel y Abel Domínguez deciden eximirse de la central obrera a la que pertenecían. Yo conocí a don Leonel Domínguez desde 1960. Él trabajaba en una empresa textil en Zumpango y yo trabajaba en una fundición en Ecatepec, fundidora de aceros Tepeyac. Y nos conocimos en Tlalnepantla por casualidad. Los dos íbamos a ver al líder en aquel tiempo. Y ahí nos conocimos y después nos hicimos muy amigos. Y él ya se hizo líder también de la COSEM. Y fue un liderazo porque él era un hombre decente, educado. Era un líder, pero no era un líder duro. Era educado, respetaba mucho a la gente, no decía groserías y lo fue queriendo la gente. La COSEM era una organización muy importante en el Estado de México y pues los intereses para dejar la sucesión de la dirigencia sindical, don Leonel podía representar un peligro por el enorme desarrollo que junto con su hermano, el licenciado Abel Domínguez, estaban teniendo en el Valle de México. Entonces seguramente una especie de celos, una especie de un desarrollo mayor es lo que dio origen a este conflicto. Ellos se sentían apoyados por las autoridades del Estado, por la autoridad, pensaron que iban a estar a favor de ellos, porque decían que no representábamos mucho, pero no, eso era falso, porque don Leonel, don Abel, ya tenían muchos grupos sindicales. En el 76 iba a haber un congreso en Tlalnepantla, donde los líderes de la COSEM lo iban a elegir a él como secretario general de la COSEM. El que era el líder dijo, pues mejor los expulso, y los expulsó. Se hizo un congreso muy grande ahí en los cines Satélite, y ahí nos separamos. Fue una lucha muy, muy fuerte, porque era luchar los trabajadores por defender el derecho a seguir perteneciendo a un sindicato, pero que fuera respaldado por los hermanos Domínguez. Entonces fue una lucha muy fuerte, y al mismo tiempo sé que fue una lucha muy, muy fuerte en la parte política, en la parte legal. Un acto inédito, jurídicamente no visto, no practicado. Nosotros, al ver que los estatutos de lo que era la COSEM no se habían observado, demandamos la titularidad de la COSEM. Esto no sucede, casi nunca ha sucedido, no he conocido caso igual. Nosotros crecíamos ganando contratos colectivos de trabajo y después grupos completos integrados a nuestra organización. Era Ojeda Paullada el secretario del Trabajo en esa época. Era el licenciado López Portillo el presidente de la República. Y como quiera que sea, ya trastocó esta situación, este conflicto, trastocó el ámbito político en lo nacional, al grado de que llegaron a determinar las autoridades laborales y gobernación de esa época que formáramos otra COSEM, para que hubiera COSEM 1
y COSEM 2. Pero no fue factible, porque todos queríamos ser COSEM 1, nadie queríamos ser COSEM 2. Entonces, esa solución salomónica no sirvió de mucho, casi de nada. El secretario del Trabajo en esa época determinó entonces, pues reúnan los requisitos, planteen su registro, solicítenlo y formen su organización y entonces se van a llamar como ustedes quieran. El 18 de septiembre de 1976, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, los hermanos Domínguez y otros líderes constituyeron la primera federación llamada Federación de Trabajadores del Valle de México, hoy Federación de Trabajadores Sindicalismo Nuevo, y que fue la primera agrupación obrera con registro legal nacida dentro de este movimiento. Dicha organización comenzó a tener presencia en el Valle de México. Tomó fama de poner al frente las necesidades de las y los trabajadores y al mismo tiempo resguardar la confiabilidad empresarial, lo que impactó en las organizaciones sindicales rivales. No éramos bien vistos porque pensaban que éramos muy acelerados o muy revolucionados, pero afortunadamente, contando con la representación de nuestros compañeros, logramos crecer cada vez más. Se hablaba de un nombre, se proponía otro nombre, se proponían unas siglas, otras siglas, y me acuerdo que terminamos determinando que fuera Confederación de Trabajadores y de Campesinos. ¿Por qué? Primero, porque en esa época se tenía la idea de industrializar el campo, y entonces dijimos, vamos a crear una organización que le dé cobijo ya a los trabajadores del campo, pero los que tengan salario. El sindicalismo nuevo le pusimos porque en ese tiempo las confederaciones eran la CTM, la CROC, la CROM, esas eran las principales. Y nosotros queríamos un sindicalismo nuevo donde realmente defendiéramos a los trabajadores, donde realmente conviviéramos con los trabajadores, inclusive en su casa. Tras años de constante lucha para obtener la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, así como la afiliación del mayor número de trabajadores, los hermanos Domínguez obtienen el registro legal de la organización el 18 de abril de 1978. Acudíamos a las autoridades para que nos prestaran el espacio, pues por no perder su buena relación con la central, con la CTM o con la CROC, con el sindicato que sintieran con más presencia en su municipio, pues se negaban a apoyarnos. Fue que logramos convencer, y a punto estuvo de finalmente echarse para atrás, a los administradores del cinema aquí en Las Torres. Y un día antes todavía estuvieron a punto de echarnos para abajo el evento, porque tuvieron amenazas de bombas, amenazas de destrucción de su edificio. Total, se llevó a cabo la asamblea sin mayores problemas. Fueron días aciagos, semanas, meses, años muy difíciles, porque cuando finalmente desplegamos las banderas del sindicalismo nuevo, pues no teníamos ni organización. Sí teníamos muchos sindicatos. Hoy nuestros líderes más antiguos, fundadores de la organización, ya eran dirigentes de alguna organización sindical. Cuando hicimos los trámites ante la Secretaría del Trabajo y la Prevención Social, cuando don Pedro Ojeda Paullada era el titular de la Secretaría, y al final de cuentas él fue quien nos entregó el registro de la organización. Cuenta la leyenda que hacía varios años que no le entregaban un registro a una confederación nacional. Una de las características justamente del trabajo de los hermanos Domínguez fue el ir entendiendo que el sindicalismo tenía una responsabilidad más allá de las plantas. Entonces empezar a gestar ideas
de cómo apoyar a la comunidad, cómo apoyar a la familia. Es a partir de eso donde estos dos grandes dirigentes del sindicalismo empiezan ya a concebir una idea distinta del sindicalismo. Es muy importante que el líder sindical conozca la familia donde vive el trabajador, cómo vive, para que se conmueva, ¿sí? Para que le llegue al corazón y diga, este es un hombre que trabaja, que lucha todos los días, pero sus hijos a lo más que van a llegar va a ser a la secundaria, porque de ahí ya no va a tener, los va a tener que mandar a trabajar para poder mantener a su familia. Y queríamos eso, y lo logramos y lo seguimos logrando, porque hoy en el pliego de peticiones que le hacemos a una empresa para revisar el contrato, le ponemos que les dé becas a los hijos de los trabajadores, y les pagan sus becas. La CTC tiene presencia en 23 entidades del país. Desde su fundación, la CTC nació y creció con fundadores que se formaron en la cultura del esfuerzo. Los recursos de papá era en eso, era agarrarse de su pobreza, de su recuerdo de haber estado a veces sin comer. Y eso lo motivaba a él a esforzarse y a desarrollar y encontrar su misión en la vida, ¿no? Me quedaba yo de las 4:30 de la tarde, que era la salida, me quedaba yo hasta las 7:30 de la noche trabajando para poder aprender, porque había que aprender desde aprender a barrenar, a cortar con arco cegueta, porque antes los mecánicos eran artesanos. Trabajando en el campo con mis papás, nos dimos cuenta pues, que no subsistíamos. Lo que se cosechaba no alcanzaba para poder volver a enfrentar los gastos de la siembra después. A los 14 años de edad, yo entré a laborar a una empresa en Atizapán de Zaragoza. Era una empresa de envases. Pero yo entré ahí a trabajar a los 14 años y entré como barrendero. Desde muy chico aprendí el valor del trabajo. Posteriormente, ya a los 14 años, entré formalmente como obrero en una empresa textil ubicada en Puente de Vigas, en donde pues llegué como ayudante del ayudante del ayudante y barría yo los salones de la empresa textil, que era mucho algodón. Esa visión ha permitido que en más de 4 décadas esta confederación haya dejado y siga dejando a su paso cientos de historias de éxito, liderazgo y superación. Ellos siempre impulsaron la presencia y la participación de las mujeres. Y en ese entonces, en los 70s, era muy difícil que las mujeres tuvieran un reconocimiento, diré yo, varonil, de los varones hacia las mujeres. Lo que nos motiva a seguir, a querer seguir dentro del sindicalismo, es un principio de lealtad. A mí la organización me dio, y específicamente don Abel Domínguez Rivero, me dio la oportunidad de hacer lo que yo quería hacer primero, que era estudiar. Yo quería estudiar. El sindicalismo nuevo, en su origen, parte de la idea del obrero, no como un instrumento asociado exclusivamente a una estructura de producción, sino que lo concibe como parte de una comunidad, de una familia. El eslogan del sindicalismo nuevo lo piensan desde aquel momento. Darle un nuevo aire, un nuevo esquema y un nuevo formato. Y las prácticas para nosotros, nos hemos tenido que adaptar al momento que vive el país. Y para nosotros no es una molestia, es un gusto, es parte de nuestra transformación y nuestra reinvención, ¿no? Y lo hacemos con mucho gusto, es nuestra pasión lo que hacemos, nuestra actividad. Para nosotros está muy claro que nosotros tenemos que ser un factor que dé paz y tranquilidad laboral a México. Siempre hemos sido un sindicalismo de proyección y de cumplimiento con los trabajadores, compromiso con los trabajadores. Pero te voy a decir cuál es la cláusula reina de un contrato colectivo de trabajo: el comedor.
Porque un trabajador, por ejemplo, que entra a las 6 de la mañana, pues sale a las 5, cuando muy tarde de su casa, 4:30. Y a esas horas, ¿qué va a almorzar? ¿Qué hambre tienes? Es más, ni tiempo ya, ¿no? Entonces llegas a la fábrica a las 6 de la mañana y a las 11 de la mañana te estás comiendo una torta con una Coca-Cola. Eso no te nutre, eso no te llega al cerebro. Pero si tú tienes el servicio de un comedor, donde te van a dar tu sopita, tu guisado, tus frijoles, tus verduras, tu agua, tus tortillas, eso nutre otra vez al trabajador.